Buenas tardes amigos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Mateos capítulo 5, versículo 21 al 26. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde para que puedas meditar un momento en la palabra de Dios y en tu condición como ser humano. Nosotros tenemos dos estándares, los seres humanos. Los creyentes deberíamos de tener dos estándares en los cuales nos juzgamos. Un estándar es el carnal. Esa es la opinión que tú te haces de ti mismo de acuerdo a las cosas que te dicen otras personas, tu familia, tu compañero de trabajo, y de acuerdo a aquellos comentarios y apreciaciones de otras personas y a tu propio comportamiento y conciencia carnal, tú tienes una propia opinión de ti mismo. Ese es un juicio que tú haces sobre tu persona. Y otro juicio es el que nos da Dios de acuerdo a la Escritura, de quiénes somos nosotros y cómo Dios nos ve a nosotros. Por lo tanto, son dos juicios distintos y que todo creyente debe de conocer, porque si no conoce los creyentes esos juicios que provienen de la carne, como así también provienen de Dios, ¿cómo podrás tú distinguir lo que es bueno o malo delante de Dios? ¿Cómo tú podrás obedecer a la voluntad de Dios si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de negarte a ti mismo para poder seguir a Dios? ¿O acaso no recordáis que Jesús nos dijo: el que quiera seguirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz? Pero si no somos capaces de entender nuestra propia vida, de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia conciencia carnal, jamás vamos a encontrar el camino de rectitud que Dios nos quiere trazar a través de su palabra. Por eso la Biblia nos recarga mucho con referente a lo que es el pecado, y Jesús nos da ejemplos referente a ello mismo. La cuestión es que si nosotros entendemos o no entendemos la palabra de Dios, o nos dejamos guiar o no por Dios, o si realmente estamos siendo enseñados por alguien que ha sido enviado por Dios y tenga claridad en la palabra espiritual. Porque si no hemos sido nosotros enseñados por alguien que realmente haya sido enviado por Dios en lo espiritual y te enseñe el camino espiritual,
por mucho que nosotros nos esforcemos en seguir a Dios, nunca vamos a hacer su voluntad. Nunca vamos a hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque un enfermo no puede hablar de sanidad. Porque un pecador no puede hablar de salvación. ¿Y por qué no puede hablar de salvación un pecador? ¿Acaso todo el mundo no peca hasta el día que se muere? Eso es correcto, ¿cierto? Todos pecamos hasta el día que nos vamos a morir, vamos a pecar. Pero hay una gran diferencia entre un pecador y un justo. Es que el justo conoce la verdad, conoce la fe, la ha creído en su corazón y sabe qué ofrendas debe de ofrecer a Dios cada día para mantenerse siempre en la presencia de Dios y seguir siendo el pueblo de Dios. Un pecador no lo sabe, no conoce la verdad, no ha recibido el Espíritu Santo, no conoce cómo vivir bajo la gracia, el juicio y la justicia de Dios. No sabe, no entiende lo que es el amor de Dios. A pesar que lo puede escuchar, a pesar que lo quiere practicar, a pesar que quizás se esfuerza en querer hacerlo, pero nada lo que provenga de la carne, Dios lo va a aceptar. Porque les recuerdo que nadie es justificado por obras. Porque la justicia proviene de la fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa es la importancia entre uno y otro y la diferencia entre uno y otro. Por eso es importante conocer nuestra propia vida, discernir nuestros propios juicios, nuestra propia persona, entender la esencia carnal, para que podamos entender y ver con claridad lo santo que es nuestro Dios. Jesús hoy nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es uno de los mandamientos de Dios, ¿cierto? Algunos dirán, yo nunca he matado a nadie. Por lo tanto, ese mandamiento yo siempre lo he cumplido. La cuestión es que cuando Dios habla de matar, no habla tan solo de la obra, del acto en sí mismo. ¿Nunca has pensado siquiera en hacerle daño a alguien? Ni con el pensamiento. Eso hace la diferencia en discernirse uno mismo y creerle a Dios. Porque el que se discierne a sí mismo conoce su esencia fundamental y levantará sus manos y dirá, gracias Señor, porque tú me has librado de nunca matar a alguien, aunque yo lo desee con mi pensamiento muchas veces, aunque muchas veces me contenga, pero tú me das las fuerzas y solo tú me sostienes y solo tú me has librado de no cometer tal acto. En el Evangelio de Marcos y Mateo, Dios nos habla y nos dice que lo que está fuera del hombre no lo contamina porque entra por el oído, sale por el otro, entra por la boca, sale a la letrina. Nada puede contaminar, porque lo que contamina al hombre está en su corazón. Y son las maledicencias, el adulterio, la lascivia, el matar, el robar, la ira, la contienda. Y otros pecados más. Y eso hace que se contamine el hombre. Por lo tanto, cuando uno habla de pecado, no habla de las cosas que están en el exterior. Porque simplemente lo que está en el exterior nos va a tentar. Porque hay cosas que nos va a gustar. Y vamos a querer ir a esos lugares
o querer tener esas cosas que deseamos. La cuestión es entender por qué lo deseamos. Y así nos vamos a dar cuenta cuán débiles somos en la fe, ¿cierto? ¿Y dónde está puesto nuestro corazón? Si está dentro de la obra de Dios o está en las cosas del mundo. Pero deseamos y queremos hacer algo o hacemos algo, es porque ya está en nuestros corazones. Y es por eso que el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que recibir remisión de pecados y tiene que recibir el Espíritu Santo en su corazón. De otra forma es imposible que deje de pecar y tenga conciencia de sí mismo. Cuán vil pecador es delante de Dios y se deje de engañar a sí mismo, echándole la culpa a otras personas que lo hicieron caer en la tentación, echándole culpa a la naturaleza, a la belleza, al arte, a la vanidad, a la gloria, al poder, que lo corrompió. El hombre es corrompido porque está en nosotros ser corrompido. Somos débiles, somos insuficientes, somos torpes, somos insensatos. Y todas esas maldades dentro del corazón de los hombres están. Por eso Jesús nos habla del nacer de nuevo, de recibir remisión de pecados, del arrepentimiento. Pero si no entendemos bíblicamente de qué nos tenemos que arrepentir, vamos a dejar que nuestra mente carnal nos convenza que hay ciertas cosas que nosotros debemos de arrepentirnos, que hay ciertas cosas que nosotros debemos de declarar delante de Dios y arrepentirnos de todo corazón, porque de cierta forma hay algo bueno y malo dentro de nosotros. Esos son blasfemias del diablo. El rey David dijo: en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Si fuimos formados en maldad, si somos semilla de maldad, ¿existe algo bueno que nosotros podamos hacer delante de Dios? De ninguna forma, ¿cierto? Porque un manzano no puede dar naranja, el manzano va a dar manzanas. Podemos entender eso. Pero hay gente que está convencida porque ve por sus ojos que hay personas que no son creyentes, pero actúan con benevolencia, son misericordiosos, son benefactores. Les recuerdo que todos nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza a Dios. Por lo tanto, tenemos cualidades y virtudes de Dios. Y por eso no nos podemos dejar engañar. No nos podemos dejar engañar por aquello. Y si además le sumamos a la crianza y a la disciplina que nos haya enseñado desde pequeño, obviamente que vamos a tener un cambio, ¿cierto? Por eso existe la educación. Si no fuéramos educados, seríamos como salvajes. Seríamos como esas tribus caníbales que tienen que comerse a sus ancestros cuando están muertos para poder honrar a aquellos fallecidos. Para nosotros es aberración, pero para ellos es una costumbre ancestral. Es honrarlo a ellos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo para el ser humano? Conforme a sus propios juicios, conforme a su propia costumbre, conforme a sus propias tradiciones, conforme a su propia ética, conforme a su propia moral, el ser humano juzga lo que es bueno o malo para él. Por eso es que el juicio del ser humano para Dios le estorba, es un estorbo, no sirve. Y por eso es que el ser humano debe de entender y conocer la palabra de Dios. Y así darse cuenta cuán grande es el amor de Dios y cuán misericordioso
ha sido al enviar a su único Hijo a este mundo, a morir por estos vil pecadores. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El ser humano en sí es arrogante, sobre todo cuando tiene educación, tiene recursos, cuando ellos se convencen a sí mismos y creen que todo lo que han logrado es por sus propios méritos y esfuerzos, y que si ellos pueden, todos podemos, ignorando que no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tienen la misma suerte o fortuna. Porque si fuese así no existirían los pobres, no existirían clases sociales, sino que existirían solamente millonarios. Pero la realidad del ser humano es así, es distinta. Todos pensamos en formas distintas. Por eso que somos únicos e irrepetibles. Y ese es el valor que el ser humano desconoce de sí mismo. Y ese es el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso que cada alma es preciosa para los ojos de Dios. Y Dios nos dice en la Escritura que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Pero producto que somos nosotros fatuos, ingreídos en extremos, necios, arrogantes. Ya no escuchamos razones. Solamente en nuestros corazones tenemos desprecio en aquellos que no tienen nuestros propios logros, quizás. O en aquellos que nosotros observamos y vemos que en ellos no hay esfuerzo por querer surgir. Esa es la vida, ¿cierto? Ese es el ser humano. En arrogancia. Pero así también el Hijo de Dios debe de entender que esa alma que es fatua también tiene un alma que salvar, que también necesita oír palabra de Dios, y que esa alma, a diferencia de ti, en lo carnal, delante de los ojos de Dios no es ninguna. Porque si Dios a ti no te hubiese dado remisión de pecados, ese hombre fatuo estaría junto con él en el infierno. Dios nos manda no hacer excepciones de personas y que nos consideremos a nosotros mismos cuando estamos delante de alguien. Siempre pensando primero en el amor de Dios y en la obra de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta contenernos, cierto? Sobre todo cuando nos hacen daño, cuando nos quieren perjudicar de una u otra manera. ¿Podemos perdonarlo de buenas a primeras? Difícil, ¿cierto? Difícil. Porque tenemos orgullo. Porque tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y si nos lastiman y nos hieren en lo profundo de nuestro corazón, esa herida es difícil muchas veces que sane, ¿o no? El tiempo lo dirá, ¿cierto? Quizás podemos perdonar, pero nunca olvidar. Y quizás esa persona nunca más lo vamos a querer ver. Porque somos emocionales. Tenemos sentimientos. Por eso es importante buscar la presencia de Dios y poner a Dios por primero. Pero cuán difícil es carnalmente, ¿cierto? Difícil hacerlo carnalmente. O a veces imposible. Para algunas personas es imposible. La reconciliación es imposible. Para otros quizás, queriendo obedecer la palabra de Dios, se esfuerzan, a regañadientes se esfuerzan. Y buscan el perdón en su corazón.
y derraman lágrimas, tratando de desahogarse, tratando de sacar el dolor que hay en su corazón para poder perdonar a alguien. ¿Tú crees que no quedan raíces de amarguras y que esas raíces de amarguras con el tiempo vuelven a crecer? Es dolorosa la vida carnal, sobre todo cuando somos muy emocionales o sentimentales. Por eso que Dios nos advierte en su escritura, cada enseñanza de la palabra de Dios es importante para nosotros. Niégate a ti mismo, dice el Señor. Dios nos dice que hagamos su obra, pero no entendemos la obra de Dios, porque siempre buscamos hacer lo carnal y no lo espiritual. Dios busca que nosotros entendamos nuestra condición humana. No matarás. Carnalmente pensamos al tiro, yo nunca he matado, ni con el pensamiento, ni una mosca, ni una hormiga. ¿Eso cuenta o no cuenta? Ningún insecto has matado. Es difícil, pero es importante conocer cómo Dios nos mira a los seres humanos. Y a veces la Biblia nos describe que somos como los puercos que se vuelven al barro y se revuelcan, o somos como los perros que vuelven a su vómito, engendros de víbora. ¿Acaso no está escrito en la palabra de Dios? ¿Y por qué nos cuesta vernos muchas veces de esa forma? Porque nos dejamos mirar por la apariencia exterior, ¿cierto? Y hay personas que son embaucadoras, son traicioneras, engañosas. Buscan hacer daño, se disfrazan de una manera y luego aflora su verdadera esencia. ¿Quién no ha caído en eso? ¿Quién no ha sido traicionado por alguien que aparentaba una cosa y era otra? Es doloroso, ¿cierto? Esa es la esencia del ser humano, que muchas veces nos olvidamos y nos dejamos guiar por los ojos carnales, y por eso nos olvidamos de los caminos de Dios y queremos que Dios se adecue a nuestros propios caminos, sin olvidar que en Isaías nos dice que tus caminos no son mis caminos, porque Dios está en los cielos, nosotros aquí en la tierra. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí acuérdate que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconciliación. ¿Cómo nos podemos reconciliar con alguien que nos ha hecho daño? ¿Cómo nos podemos reconciliar nosotros con alguien que nos desea el mal? Carnalmente es imposible hacerlo. Sería hipocresía decir, sí, debemos de hacerlo porque Dios nos manda. Eso es tenerte en gran estima delante de Dios. Cuando tú le dices a un hijo, tienes prohibido hacer esto, ¿acaso en él no lo despiertas? Esa inquietud de la prohibición, y entre más lo prohíbe es cuando más lo hace. Y cuando Dios te dice no matarás y viene alguien a hacerte daño, ¿acaso no sientes deseo de matar? No codiciarás. ¿Acaso el pasto del vecino no es más verde que el tuyo? ¿No desearás la mujer de tu prójimo? ¿Acaso no existe el adulterio y la infidelidad? ¿No robarás? ¿Acaso nadie ha robado, ni siquiera un caramelo? ¿Honrarás padre y madre? ¿Quién no le ha levantado alguna vez las cejas a sus propios padres?
¿O has tenido alguna discusión? ¿Podemos entender eso y darnos cuenta que nosotros no tenemos la capacidad de hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa y es perfecta? Y nosotros nacemos en el pecado y somos imperfectos. Es imposible que la cumplamos. Por eso es necesario buscar la presencia de Dios. Por eso es necesario buscar la gracia y la verdad de Dios. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas, dice la Escritura. Porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú conozcas la remisión de pecados. Es necesario que tú recibas remisión de pecados conforme a la Escritura, no conforme a tu conciencia, no conforme a tus propios pensamientos. No tengas en ti un gran concepto de ti mismo, del que Dios no te ha dado. Porque si Dios a ti no te ha dicho, hijo mío, no eres hijo de Dios. Si Dios a ti no te ha dado remisión de pecados, no eres salvo. Ni mucho menos vas a tener el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos encanta muchas veces decir que somos hijos de Dios, cuando ni siquiera leemos la palabra de Dios, ni buscamos entenderla. Creemos que porque alguna vez fuimos a la iglesia o porque tenemos algún familiar que fue cristiano, ya en nosotros está el llamado y está la gracia de Dios en nuestra familia. Porque alguien alguna vez le dijo, cree tú y toda tu familia va a ser salva. Blasfema del diablo, ¿cierto? Y por eso que mucha gente cree que basta que uno cree en la familia y los demás hacen lo que quieren. Total, ya tenemos a uno que cree y toda la familia va a ser salva. Blasfemias del diablo. Porque la salvación es por fe. Y cada alma, cada persona debe de creer. Y si hay alguien que es salvo en tu familia, esa persona le va a enseñar a todos. Que todos oigan la verdad y todos crean la verdad. Y de esa forma toda esa familia va a ser salva. Pero que es salvo si no predica, no enseña, no redarguye, no instruye, no corrige. No hace que rumenen la palabra de Dios. ¿Podrá esa familia ser salva? De ninguna manera, ¿cierto? Pero los entendimientos y la agilidad mental es muy grande muchas veces en algunas personas para hablar ligeramente en la palabra de Dios, para así crear una falsa esperanza en las personas y un falso consuelo en aquellos que quieren oír que a pesar de todo, todos vamos a entrar al cielo. Blasfemas del diablo, porque el infierno existe y al infierno se van a ir los pecadores. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que es necesario recibir remisión de pecados, que es necesario que conozcas tus debilidades, conforme a la Escritura, tus insuficiencias. Que para poder reconciliarte de todo corazón con alguien necesitas de Él, necesitas del Espíritu Santo. Porque solo el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta. Solo el amor de Dios no hace distinción entre uno y otro. Solo el amor de Dios nos envuelve y nos acepta tal como somos. No el amor carnal, ni el eros, ni el ágape, ni el familiar, ni el que se te ocurra. Solo el amor de Dios puede hacer que nuestros corazones alcancen esa reconciliación que Dios quiere que nosotros tengamos con otras personas. Y para poder reconciliarnos con otras personas necesitamos que aquel que nos ha hecho daño también reciba el Espíritu Santo, también reciba remisión de pecados y que también tenga el Espíritu Santo en su vida.
porque de esa forma la reconciliación va a ser genuina en Cristo. Pero si vamos en la carne, un abrazo, te perdono hermano, te perdono hermana, te perdono varón, te amo en Cristo, eso es de labio, no es de corazón. Un corazón sincero le va a predicar remisión de pecados, le va a predicar, recibe el Espíritu Santo, porque solo Dios te puede perdonar, solo Dios te puede salvar, solo Dios puede rescatar tu alma del infierno y hacerte entrar al reino de los cielos. Y si Él te salva, ¿quién soy yo para juzgarte? Si Él te perdona, ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Acaso mis juicios están sobre los juicios de Dios? Entender la palabra de Dios es lo primero y aceptar la voluntad de Dios es lo primero. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras tengamos vida, ¿cierto? Ve y predica. Háblale del amor de Dios. Busca que se reconcilie con el Padre. Busca que se vuelva al Dios. Y si te rechaza 2 o 3 veces, tus manos están limpias. Porque la salvación es voluntaria, no es a la fuerza. Si no se quiere reconciliar con Dios, no quiere entrar al reino de los cielos, ¿cómo tú podrás esforzarlo? ¿Cómo tú podrás amarrarlo y hacerlo entrar? De ninguna forma, ¿cierto? No es a la fuerza. Pero mientras tengamos soplo de vida, predica el Evangelio, aunque sea tu adversario. Ve y predícale. Y entrégaselo en la mano de Dios. Dios salva, Dios restaura, Dios da remisión de pecados. Los juicios son de Dios. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El mayor delito que un salvo puede hacer delante de Dios es no predicar la verdad, quedarse callado. Ese es el mayor delito que puede cometer un siervo, un hijo de Dios. Y por lo tanto es pecado delante de Dios porque no obedeció al mandato de Dios de ir y predicar a toda criatura. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cualquier alma que sea salva y diga que tiene el Espíritu Santo y no haga la obra de Dios, créame que aunque tenga el Espíritu Santo en su corazón, pero si no ha hecho la obra de Dios, le es pecado. Y esa alma va a tener su recompensa. Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quién podrá huir del infierno? ¿Quién podrá salir del reino de los cielos? ¿Quién podrá escapar de los juicios de Dios? Nadie, ¿cierto? Por lo tanto, no tengas en ti. Dios te ha dado. Que Dios te bendiga esta tarde. Y hasta aquí Dios me ha dado. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por su amor, su justicia y misericordia. Bendiga a los oyentes y a aquellos que van a oír tu predicación. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote en medio de nosotros. En tu mano encomiendo mi vida, Padre Santo, y así también mis bienes materiales como espirituales. Líbranos y protéjanos de todo mal, de toda traición, engaño y maldad, y que tu gloria sea manifiesta en medio de nosotros. En tu mano encomiendo nuestras vidas, como así también esta predicación. Gracias por esta bendición, y levántanos bendecidos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Bien amigos, hermanos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.